No extraño para nada ya volver hacia atrás. Todo lo que he pasado lo haría igual. Todos aquellos vicios y amores de ayer. Buenas noches, nos encontramos con Yorotsu. Él es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en Ciencia Política, Derecho Civil y Gestión Pública. Un profesional vinculado a temas de formalización de propiedad, además, administración urbana, registros públicos y seguridad ciudadana. Son 20 años de ejercicio profesional en la administración pública, la que tiene Yorotsu, y tiene la gentileza de acompañarnos esta noche. Yor, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias, buenas noches, un enorme abrazo para ti, además de la amistad que nos une, el haber compartido experiencia profesional, hoy poder contar con esta invitación del taller de Asuntos Públicos, y me parece una excelente idea. Gracias. Mira, queremos conversar el día de hoy justamente sobre el problema de tráfico de tierras, tráfico de propiedades inmuebles, y hay una serie de factores sociales y económicos involucrados en este problema que veremos después, ¿no? Y que facilitan estas situaciones de tráfico. Pero actualmente, en el sistema legal formal que tenemos, ¿facilita el tráfico de tierras o, al contrario, lo hace más complicado? De hecho, cuando nosotros hablamos de formal en el ámbito de la propiedad, nos metemos en un campo bastante complejo, porque no tenemos ninguna norma, no hay ningún decreto supremo, ninguna ley que te diga expresamente qué debemos entender por una propiedad a la que vamos a llamar formal. De alguna manera, el espacio introductorio que tiene el decreto legislativo 803, que es el que crea COFOPRI y de alguna manera inicia lo que es el proceso de regulación de la formalización de la propiedad, dice en unos considerandos que cuando una propiedad está alejada de la inscripción en el registro público se considera informal. Pero cuando nosotros en el ámbito jurídico o probablemente en diversos foros escuchas hablar de informalidad, no estás pensando en la inscripción en el registro público, sino estás pensando precisamente en aquella propiedad que nació como consecuencia de espacios de delincuencia, básicamente lo que tú has mencionado, el tráfico de tierras, ¿no? Que se puede presentar en diversas formas, se puede presentar en una planificación, en una invasión planificada, bien organizadita, esas que probablemente Matos Mar nos hablaba de que tenían incluso una banderita que te decía, presumí que como peruanos la policía nunca te iba a sacar porque estábamos contrario a aquellas posiciones radicales antipatriotas, ¿no? De pronto puedes tener una apropiación de terrenos común, sencilla, sin pensar en delincuencia, pero que en el devenir del tiempo se convierte en ilegal, se convierte en informal y por lo tanto también cae dentro del ámbito de delincuencia, probablemente ya en lo que nosotros podríamos denominar una estafa inmobiliaria. Y finalmente tiene, pues, las urbanizaciones informales, ¿no? Hoy ha habido un ejemplo de estas urbanizaciones informales, esta familia que ha intentado evitar a toda costa que se han desalojado, poniendo un balón de gas en la puerta, incendiando, incluso entiendo que se ha quemado un efectivo policial en el intento de desalojo, justamente. Y eso es una urbanización que crece dentro de un espacio formal, dentro de un espacio que uno no pensaría que es delincuencia, pero que finalmente sigue siendo informal y por lo tanto también de alguna manera ilegal. Desde la normativa ¿se pueden poner frenos o esto es un trabajo que hay que hacerlo solamente en el marco operativo? Mira, el Código Civil actual, el vigente, el de 1984, te habla cuando uno dice cómo adquieres la propiedad, te dice la sola obligación de enajenar te hace propietario. ¿Qué es la sola obligación de enajenar? Vas a encontrar pues una serie de investigaciones, tratados, tesis, exposiciones que tratan de explicarte qué significa la sola obligación de enajenar. Por ahí digamos que lo más cercano es que alguien trató de emular el principio de autonomía, de la libertad, de autonomía, de la voluntad del Código Civil francés y decía, oye, la sola voluntad es suficiente para transferir sin necesidad de tener un papelito, sin necesidad de tener un contrato, una minuta, una escritura pública o una inscripción en el registro público. Vale, es decir, sin tener una formalidad que te obligue a demostrar tu propiedad. Pero lo hemos llevado a extremo, porque en ese extremo lo que está sucediendo hoy es que, aprovechándonos justamente de la falta de una exigencia legal, de una formalidad, propiciamos la informalidad, propiciamos la ilegalidad.
y propiciamos que en el tráfico de terrenos alguien diga, oye, te vendo, pero más adelante, mañana aparecerá un COFOPRI, aparecerá un congresista que saca una ley que te va a permitir regularizar, te va a permitir acceder a todos los beneficios que tiene una propiedad desde el ámbito formal. Pero lo que estamos propiciando finalmente es esa ilegalidad, esa informalidad. Aparecerá un gobierno local también que dé licencia de construcción o que dé cierta permisividad de urbanización en espacios no saneados. Pero iba un poco más allá hacia ese artículo que Diría, tenemos en el... Sí, dale, permíteme dale. interrumpirte, que los municipios ni siquiera te van a dar esa licencia, porque como no están en capacidad de controlar la legalidad de la posesión, no están en la capacidad de controlar la legalidad de la propiedad y no tienes herramientas suficientes para poder controlarlo, tampoco van a poder controlar quién está construyendo o cómo están construyendo. Lo que sí podría suceder por ahí es que propicien más bien más adelante la llamada regularización de lo mal construido. Entonces tú vas a ver construcciones que se caen, construcciones mal hechas, construcciones, hay pues una serie de fotos que circulan en las redes de construcciones que invaden la propiedad pública, ¿no? Invaden el espacio de tránsito como si nada, o que están pegados a los postes, están pegados a los cables, o incluso esta vivienda este edificio que se incendió en la avenida Bancay, que era una tripa, donde de pronto yo con mi gordura, con la justa podía entrar. Sí, pero te iba a llevar más a ese mismo artículo que mencionabas tú, que también genera espacios de oposición y de oponibilidad para ejercer el derecho de propiedad, ¿no? Un contrato pesa menos que un documento registrado de notario, y que pesa menos frente a otro que está en registros públicos. Y esos niveles, pero yo no genera cierta posibilidad y espacio de acción de estas mafias. Sí, claro. En la práctica lo que ha sucedido es que la interpretación que han dado los jueces a la existencia del registro público es la de una validez absoluta y de protección que te permite justamente poder combatir, poder oponerte, como tú lo has manifestado, a cualquier otro que quiera discutir tu propiedad. Sin embargo, las mismas normas durante mucho tiempo han permitido también que las mafias existan, ¿no? Este señor Orellana, que recordarás, se hizo famoso precisamente por un tráfico de terrenos, utilizando una herramienta legal, una herramienta válida, que era el arbitraje. Entonces, lo que sucedía es que de pronto yo quería apropiarme de la propiedad, valga, de Enrique Castro. Enrique Castro y yo nunca hemos celebrado un negocio, entonces lo que sucedía es que inventaba la existencia de un contrato, obviamente falso, señalaba un domicilio de Enrique Castro, no sé, pues por poner un sitio en Puno, ¿no? Donde nunca iba a estar Enrique Castro, lo notificaba ahí con una cláusula de arbitraje, contrataba un árbitro ad hoc, y lo que el árbitro hacía era otorgarme el derecho de propiedad por incumplimiento de Enrique Castro. En el registro público va a aparecer, el registro público lo va a tener que registrar y va a tener toda la cara de formalidad, pero en realidad nace a partir de una ilegalidad. Otra de las formas que es visible, ¿no? Tú vas a encontrar por ahí una serie de viviendas que tienen fotos que dicen, oye, esta vivienda está en litigio, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido en esas viviendas? Probablemente la identidad del titular ha sido suplantada y sorprendido un notario. Quiero pensar que el notario ha sido sorprendido. En algunos casos sé de algunos notarios que se han prestado justamente para ello. Se ha suplantado la identidad de la persona, se ha vendido a favor de otra persona, y este comprador inmediatamente, una vez que obtiene el registro público, lo vende a un tercero. ¿Por qué? Porque se va a aplicar una protección especial que se llama el principio de fe pública registral, el 2014 del Código Civil, que permite que ese tercero que ha adquirido a título oneroso de información que en el registro público aparece como válida, sea protegido en su derecho. ¿Quién se vio afectado? El titular original, ¿no? Y una vez más, ¿no? Las normas lo permiten, las normas no te dan una protección real final frente a lo que pueda suceder. En el caso de Surco hoy, algunas de las personas comentaban, oye, pero yo he comprado legalmente, tengo una escritura pública, pero resulta que los vendedores originales devolvieron la propiedad a X, no he profundizado el caso,
pero de lo que escuchaba en los comentarios noticiosos, ellos, los propietarios que me vendieron, devolvieron la propiedad. ¿A quién? No sé, ¿no? ¿Cómo vendieron? O sea, ¿cómo acreditaban su titularidad? Y probablemente ahí sí, lo que tú mencionabas, se presta a un municipio otorgando estas famosas constancias de posesión o algún documento, el mismo pago del tributo. Alguna vez un funcionario municipal, cuando yo le reclamaba que un mismo predio en La Molina, fíjate, para que te hagas una idea, un sitio para nada que pensarías informal, en La Molina había un predio que tenía 2 contribuyentes. Entonces yo le decía al funcionario municipal, pero ¿cómo es posible que tenga 2 contribuyentes? Más de 15 años los 2 contribuyentes. Es que me dice, ellos presentan una declaración jurada de autovalúo. Y si me están declarando bajo juramento que son los propietarios y quieren pagar como tal, yo no tengo por qué rechazarles. O sea, fíjate al extremo, dentro de lo formal, ¿no? Dentro del marco de la normatividad vigente. Claro, ahora saliendo un poco de ese marco de normatividad vigente y llevándolo al contexto socioeconómico, sociocultural nuestro, este problema no es un problema, este fenómeno criminal no es un fenómeno que creo yo tenga que ver con la propiedad, sino más bien con la concentración de las propiedades. Las tomas generan un proceso de intercambio, un proceso de mercantilización, indisoluble con este clientelismo y estructuras delictivas, ¿no? Y genera intercambio de favores, que busca asegurar reconocimientos, con instrumentos que bien puede generar instancias formales como el gobierno local, pero que necesitan un aseguramiento en el territorio, ¿no? Necesitan una presencia en territorio. Y esa presencia operativa está formada por gente violenta, gente con armas. Entonces tú sientes que hay una relación entre este problema mirado desde el crimen organizado con el efecto que tiene en delincuencia común. Sin duda alguna. Mira, empiezas por lo más sencillo, ¿no? Que te conversaba de las estafas de 1 a 1, ¿no? Pero de pronto esa estafa de 1 a 1 puede ir convirtiéndose en algo más organizadito, y llegamos de pronto a un Orellana, que tiene un estudio de abogados, tiene todo un staff a nivel nacional dedicado precisamente al tema de arbitrajes truchos, arbitrajes falsos, arbitrajes que tienen como consecuencia quitarle su propiedad a la gente. Pero puedes ir a espacios más violentos todavía. Yo te hablaba en el tráfico de tierras que la forma más conocida es la de una invasión planificada. Y cuando te digo planificada, no es solamente el dónde te vas a sentar, sino qué terreno vas a tomar, qué fecha la vas a tomar, cuánta gente va a entrar, qué tipo de gente, pones a los niños como carne de cañón frente a la llegada de la policía, y además, en muchos casos, vas a empezar con una protección armada que ya va pues a temas delincuenciales mayores, ya no es solamente la mafia como tal, sino el uso precisamente de una protección armada. Y en algunos casos, como hace poco, por ejemplo, se hablaba de una muerte de sicariato de toda una familia en Ancón, vinculada precisamente ya a que no es solamente la mafia que contrata a alguien que lo protege, sino la misma mafia la que utiliza el armamento para, sobre la base de ellos, someter a sus víctimas, ¿no? Obligarlos a pagar cupos, obligarlos a pagar el terreno, obligarlos a ocupar determinado espacio, o incluso a comprar o vender el mismo terreno, que es materia de este tráfico, ¿no? O sea, cada vez se ha ido complejizando más. Yo recuerdo, hace años conocí un área de la policía que estaba dedicada precisamente al estudio de esta problemática del tráfico de tierras. Estaba ubicada en el local del Escuadrón de Emergencia, el 28 de julio, pero nunca vi un resultado interesante, ¿no? O sea, lo que se dedicó la policía en ese momento era a proteger terrenos frente a invasiones o tratar de hacer desalojos masivos, grandes, importantes, pero nunca hubo un estudio como tal del fenómeno del tráfico de tierras o de las mafias que están detrás de estos grupos, ¿no? O incluso si en algún momento nosotros queremos pensar dónde están las armas, cómo protegemos armas, mira pues justamente estos grupos de protección de traficantes de tierra, de las mafias, ¿no? Ahí vas a encontrar pues delincuencia en su máxima expresión, uso de armas ilegales y de todo calibre además, y violencia extrema, sin duda alguna, que termina incluso pues con las muertes de sicariato que hemos visto, como te decía, el caso de toda una familia en Ancón. Ahora, claro, tú mencionas Ancón, pero yo te quería llevar un poco al sur de Lima. Bueno, en realidad, la expansión desordenada de la urbanización de Lima hacia sus periferias viene acompañado, viene siendo parte de esta complejidad de la que estamos conversando.
Pero yo te quería llevar un poco al sur de Lima, en donde se conjuga todo lo que estamos hablando, de regulación o complejidad del ámbito normativo, la presencia de actores del Estado formal, digamos, que son permisibles frente a esta realidad, y un proceso largo, no solamente de toma, o sea, de invasión, sino de toma, presencia, ¿no? Y institucionalización en el lugar. No es reciente los grandes carteles que tenemos en el sur de Lima de venta de lotes, no es reciente que se mezcle la comunidad campesina, que están mezcladas en la venta de estos lotes, que suma presencia de arma de fuego, que suma actores institucionales y formales que cohabitan con esta realidad, y la utilización del individuo y su precariedad. ¿Qué hacer frente a una realidad tan focalizada? Te voy a contar un detalle, ¿no? Que es un tema que se dio como consecuencia precisamente del trabajo. El año 2010 yo trabajaba en registros públicos, me enviaron como representante de registros públicos a una comisión que organizaba el Ministerio de Vivienda, en la que se estaba pensando en una posible política de vivienda. Política que, dicho sea de paso, mira, por primera vez se ha aprobado este año, ¿no? Un trabajo que empezó mi ex jefe, el arquitecto David Ramos, de cómo generar una política de vivienda que realmente te permita atender las necesidades de vivienda en el país. No había, ¿ya? En ese momento, te digo, el 2010, se estaba pensando en trabajar la posibilidad, y se hablaba de la expansión urbana de Lima. Y esta expansión urbana decía, ya no puedes construir más en Miraflores, San Isidro, en La Molina, o en la periferia de Lima, porque ya no hay espacio. Y fíjate, 2010 ya estaban pensando en una posible expansión urbana hacia el sur. Entiéndase, pues, hacia la zona de Bañarios, hacia Cañete, incluso hacia Asia. Pero era una planificación, o sea, todavía no era, hemos aprobado un plan de desarrollo urbano, ahí vamos a crecer, este es el plan de expansión, no, estamos pensando que es la posible zona. Esa información, de alguna manera, se filtró, y lo que ha generado es que muchos de los interesados en este tráfico de tierras, en ganar dinero de manera importante, ha ido precisamente a buscar, como tú lo mencionabas, a comunidades campesinas, y utilizando nuevamente el marco de la formalidad, se ha logrado hacerse de muchas propiedades que hoy se venden, pues, y como tú lo dices, uno va a la playa en el verano y encuentra, pues, una gran cantidad de letreros de terrenos aparentemente baratos, y el que menos ha decidido invertir y comprar en la zona, sin pensar si es que, verdad, hay una planificación, si hay una expansión aprobada como tal. Uno de los temas que sí te comento, cuando yo terminé la universidad y estaba trabajando, pues, en mis primeros años en un estudio de abogados vinculados al tema de propiedad, se nos acercó un supuesto comunero del norte de Lima, no, todavía no estábamos hablando del sur, pero del norte de Lima, y nos ofreció que por $2,000 nos hacían comuneros. Yo en ese momento no entendía el por qué. Ya después, en el desarrollo profesional, he ido viendo el por qué, y lo que iba a suceder es que si, digamos, pensamos en la comunidad de campesinos del Cerro al lado de Dios, ¿ya? Para poner un nombre no existente. En esa comunidad tú tienes 100 comuneros que realmente trabajan la tierra, que están ahí vinculados, pero tienes una gran extensión de tierra, bonita, simpática, apetecible para efectos urbanos en futuros. Lo que va a suceder es que alguien va, los convence primero de inscribirse en el registro público como comunidad. Una vez que están registrados, lo que va a suceder es que yo hago un padrón de comuneros, de gente que no vive en el lugar, gente que sabe leer y escribir, a diferencia probablemente de muchos de los comuneros reales, y levanto un acta y digo, oye, voy a transferir propiedad a fulano, sultano, mengano, o voy a transferir una gran extensión de terreno. Y ahí se presenta, pues, una forma, dentro del marco de la legalidad, de un tráfico de tierras, pues, enorme. Entonces, ahí entendí, lo que me iban a hacer era convertirme en uno de esos comuneros del padrón, que finalmente eran los que íbamos a recibir el dinero de la venta de esos terrenos, ¿no? O sea, dentro, una vez más, de ese marco de legalidad, fomentas la existencia de mafias, fomentas la existencia de violencias a futuro, porque si yo mañana voy a reclamar como comunero mis tierras, lo lógico, voy a tener este miedo de que me vienen los ronderos a la ciudad. No, no, son gente que está protegiendo su derecho, que ha sido mal adquirido, ¿no? Que ha sido mal despojado en el caso de ellos. Y se va a presentar situaciones de violencia, tanto probablemente de parte de ellos en una protesta en la que probablemente te estén tirando piedras, lo mucho,
y frente a aquellos que van a querer defender lo ilegal que ha sido objeto de la transmisión, ya con armamento, ¿no? Ya con bandas organizadas de defensa, además. Sí, quería llevarte a ese lado, porque el crimen organizado no tiene trabajadores exclusivos en un servicio, ¿no? No es que yo me dedico a la extorsión, solamente me dedico a la extorsión, ¿no? El crecimiento de la presencia de arma de fuego en los delitos de robo es una tendencia ascendente. La presencia de armas de fuego que pasan a la ilegalidad, ya sea por falta de renovación de licencia u otro, son crecientes. La presencia de armas de fuego modificables, que puede aumentar con esa modificación su poder de fuego y su potencia, son también ascendentes. El nivel de violencia con el que se está realizando la conducta delictiva también aumenta por medio también empleados, ¿no? Si utilizo un arma de fuego, evidentemente aumento el nivel de violencia. ¿Qué hacemos con este contexto real que es la presencia de más armas de fuego? También con un sistema normativo que permite la portabilidad del arma, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a eso, George? Pero además la delincuencia siempre va a querer estar un paso adelante de las fuerzas del orden, ¿no? Si en algún momento se criticó esta compra del mejor armamento del mundo para la Policía Nacional, entiendo que se compraron unas pistolas que solamente usaba el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el MI6 de Inglaterra, pues, ya, pues monstruo, o sea, tenías pues a la policía súper protegida. ¿Qué va a suceder? Lo que tú dices hace un momento, va a buscar mayor potencialidad de fuego la delincuencia, porque necesito responderle a la policía. ¿Qué hacer frente a ello? Pues en algún momento, en el cambio de gobierno, me invitaron a participar en una reunión de un grupo de Perú Libre, que entiendo iban a presentarle una propuesta al presidente frente a los nuevos ministros, y se hablaba del control de armas. Y yo decía, pero ¿cómo controlas armas? ¿Vas a entrar casa por casa a revisar debajo de los sillones si las personas tienen armas? ¿Cómo vas a ver que en las fronteras efectivamente en un camión no está pasando camuflado pues un armamento? Es mucho más complejo. Ahí ya necesitas de pronto expertos, no me considero yo para nada uno de ellos, pero que puedan tener alguna política de efectivo control. Yo recuerdo, no sé si realmente funciona, pero alguna vez estuve de paseo en Puebla, en México. En la carretera de acceso a Puebla hay un arco gigante capaz de detectar armas. ¿No? Sé si eso sirve o no sirve, pero de pronto me parecía una idea interesante si en algún momento podríamos ponerla en práctica. A diferencia probablemente de Puebla, allá no funcionó porque el acceso a Puebla era por 5 carreteras diferentes, solamente lo habían puesto en una. Nosotros pues, tenemos una carretera central, tenemos una carretera panamericana, norte y sur, que son los únicos accesos que tenemos a la capital. Igual en la frontera, ¿no? O sea, tenemos muy pocos accesos. Fronteras que además, dicho sea de paso, de control gubernamental, policial, militar, no tienen nada, ¿no? Hace algunos años tuve la oportunidad de acompañar a una persona que tenía que regularizar su situación migratoria a cruzar la frontera de Perú a Ecuador. Hemos salido como Pedro en su casa, nadie me pidió mi pasaporte, o sea, yo de voluntario que me he ido a mostrar mi pasaporte a migraciones para la salida, además que quería que me pongan el sellito para mi visa después de Estados Unidos, y he regresado también, y he pasado por control migratorio ecuatoriano, pero porque voluntariamente lo he querido hacer. Pero no había nadie que me exija, que me obligue, ni en el Ecuador, ni en el lado peruano, ¿no? Cada vez que veo que alguien se va a escapar por la frontera, sí es fácil escaparse. No hay ningún problema para salir por el país, no hay un control real. Si no hay un control en el ingreso de extranjeros, si no hay un control en el ingreso del peruano con mercancía extranjera, menos va a haber pues un control para el tema del ingreso de armamento, ¿no? Claro. Hemos visto hace algunas semanas que han detectado por ahí grupos bolivianos con camiones llenos de armas dirigiéndose a diversos puntos del país. Me preguntas cómo pasó el camión. Un arma, te creo, de repente es camuflable, pero pues todo un camión de armas, granadas, fusiles, y cada vez, como tú lo has mencionado, con pues una potencia de fuego mucho mayor que la que tiene nuestras fuerzas del orden, y extiendo, ¿no? No solamente a la policía, sino de pronto a las mismas empresas de seguridad privada, a las Fuerzas Armadas como tal, ¿no? Cada vez la potencialidad de fuego de la delincuencia es mucho mayor a la que tenemos nosotros.
Así es, así es. Y yo veo con inquietud esta presencia de arma de fuego, porque no va a ser utilizada necesariamente para robar Rolex o para robar computadoras o laptops, ¿no? Sino posiblemente para este enfrentamiento entre organizaciones criminales, que la pandemia además ha hecho que estas economías ilegales se vean también dañadas y tienen que cubrir los gastos. Mire, uno ve noticias, ¿no? Qué fácil es realmente comprar un arma en el mercado negro, ¿no? Te vas a las Malvinas, oye, quiero comprar ya ni siquiera es un revólver, ¿no? Quiero comprar pues una pistola semiautomática con 15 tiros, de largo alcance, y es fácil adquirirlo, ¿no? ¿Dónde está el control realmente ahí? Pues es un tema en el que sí nuestra política de seguridad zona está haciendo todavía agua, ¿no? Hay algo que nos está faltando, reitero, probablemente los expertos en tema de armas tengan que involucrarse un poco más en la problemática y tratar de buscar alguna solución a ello. Josh, para no quitarte más tiempo y cerrar la conversación con una pregunta en torno a la actualidad y la contingencia, el contexto actual que vive el país. Han sido unas semanas de gobierno complicado, con oposiciones, con trabas, con medidas que quizás han sonado muy bien para la tribuna, como son las organizaciones sociales, como es la ronda, para afrontar el tema de seguridad ciudadana, pero han habido pocas medidas. ¿Qué se puede hacer para mirar estos temas que estamos conversando, por ejemplo, para darle ideas al... Mira, como lo hemos conversado antes, Enrique, tú conoces mi posición, ¿no? Yo siempre soy de la idea de que tienes que trabajar con medidas tanto a corto plazo, a mediano plazo, como a largo plazo. En el corto plazo es el miedo, ¿no? Es el inmediato. O sea, tú le preguntas a cualquiera, ¿te sientes seguro saliendo a la calle? No, o sea, yo cruzo acá a la esquina y probablemente me están jalando el celular, me están jalando la laptop si es que llevo una, o me están asaltando a mano armada, me voy a un restaurante y me están asaltando. Ahora ya hasta una peluquería o centros de diversión, no sé, quiero ir a jugar un billar y de pronto también puedo ser objeto de asalto, ¿no? Hay un miedo y hay una situación inmediata en la que no he visto ninguna acción. En algún momento contigo hemos trabajado la idea de mejorar los patrullajes integrados con el serenazgo, potenciar la fuerza del serenazgo para que pueda complementar de manera adecuada la falta de números de efectivos policiales, que es real, ¿no? Es insuficiente para lo que tenemos a nivel nacional, y eso no sucede, y vemos pues artículos como el que publica El Comercio el día sábado, que te dice 9 regiones del país tomadas por la delincuencia. Y claro, las tomas porque no hay pues una articulación de trabajo entre esa fuerza de seguridad local con la fuerza de seguridad nacional, que eso es inmediato, eso es el corto plazo, mejorar este tema del patrullaje integrado, hacer que efectivamente las fuerzas de serenazgo trabajen de la mano con la policía y no sean entes aislados o que sean considerados, como muchos serenos me lo manifestaron en su momento, se consideran como empleados de la policía, ¿no? Los utilizan solamente para que sea su chofer, para llevarlo de un lado a otro, en vez de participar realmente en acciones de patrullaje o de control inmediato. A mediano plazo, pues tiene sin duda las siempre llamadas reformas del sector. Y no es solamente una reforma, pues votar policías. Una reforma implica la formación. Tú revisas la currícula que tiene la escuela de policía y más allá de temas operativos y netamente propios de la labor policial, no piensas en gestión pública, no piensas en planificación, no piensas en herramientas que les permitan a ellos realmente dirigir las acciones vinculadas a la seguridad ciudadana. Tú pones a un comisario a cargo, perdón, a un oficial de policía a cargo de la comisaría y lo obligas a firmar documentos y no sabe qué está firmando en el arreglo de un baño, en el arreglo de un patrullero, no sabe por qué tiene un patrullero como cementerio en la puerta. O sea, hay una serie de herramientas que entran ya precisamente en ese mediano plazo, en la formación de mejores policías hacia el futuro, ¿no? Y tanto en la escuela oficiales como en las suboficiales, y yo me atrevería a incluir a las fuerzas del serenazgo también en esa formación. O sea, hoy, ¿quién entra de serenazgo? Me pasó hace poco en un municipio en el que me invitaron a trabajar. ¿Quiénes entra de serenazgo? La gente que apoyó la campaña del alcalde. ¿Qué formación tenía en el tema de seguridad? Ninguna. Quise ayudar, participar en la formación y no se me permitió, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que hace un sereno finalmente? Está parado en la calle, no sabe hacer otra cosa, no tiene participación o formación en este tema. El cambio de normas, sin duda, entra en ese mediano plazo, pero pensar en normas que realmente sean efectivas, ¿no? Muchas veces se dictan normas atendiendo solamente a una problemática determinada, pero que no piensas en la efectividad hacia futuro o la sostenibilidad presupuestal o de gestión que pueda tener. Y finalmente a largo plazo, o sea, el gran problema de cambiar las condiciones que propician la existencia de la delincuencia. Contigo hicimos un gran trabajo con Barrio Seguro, que lastimosamente veo que desde que no estamos se ha ido a menos. Se ha convertido en una herramienta decorativa para cada reunión en la que quiero lanzar la imagen del ministro, el viceministro o del director de Seguridad Ciudadana, ¿no? Está más para la foto, para el momento, para el show, pero ya no está trabajando precisamente en ese cambio de condiciones. Temas de educación de la gente, temas de oportunidades laborales, temas del tratamiento de las acciones psicológicas que de alguna manera propician la violencia, la delincuencia. No estamos viendo la violencia familiar en su seno, en su realidad, en su espacio, ¿no? Lo estamos viendo como una planificación y charlas a montón desde afuera, pero no en el espacio, ¿no? Ese barrio seguro debería ser una política que realmente funcione pensando precisamente en ese largo plazo, en el cambio de todas las condiciones que hoy propician la existencia de delincuencia, ¿no? Que hoy propician la existencia de barrios que están considerados como cuna de delincuencia en diversas partes del país. George, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, por la información que nos has entregado. Y nada, mira, la intención del taller de asuntos públicos es conversar con profesionales como tú, con experiencia en esos temas y subtemas asociados a violencia, delitos, inseguridades, y poder incluso ampliar estas conversaciones a colegas de América Latina. Entonces pronto te estaremos volviendo a invitar para poder hacer parte de estos espacios. Con todo el gusto del mundo, nuevamente hemos tenido la oportunidad de conocer el taller de asuntos públicos algunos años atrás. Me parece siempre interesante la idea de seguir promoviendo estos estudios, estas investigaciones, estos diálogos que de alguna manera propicien la existencia de políticas del Estado, que no debe quedarse solamente en temas de seguridad ciudadana o delincuencia, ¿no? Hay una serie de problemas en el país que no son afrontados de manera adecuada. Yo me considero un liberal de formación, un liberal de pensamiento, pero siempre creo que como liberal, el primer problema que tenemos en el país y que no se aborda es educación. Yo no puedo elegir, que es la primera idea de un libertario, no puedo elegir libremente si no sé qué cosa voy a elegir. Y aprender qué es lo que voy a elegir pasa por educación, pasa por saber qué hay, ¿no? ¿Qué significa mercado? ¿Qué significa elección? ¿Qué significa mi propia libertad para que en función a eso yo pueda tomar una decisión adecuada? Pero si ni siquiera paso por esa formación, ¿no? A cualquiera pues vamos a hablarle de libertad, pero no tiene idea de qué cosa es lo que significa. Así es. Gracias, George. Hasta otra oportunidad. Gracias, Enrique. Un abrazo para ti y para todas las personas que comparten el taller. Gracias. Estando un día en un bar, llega un tipo a cobrar, los talegos liquidar, los autores otra vez. Sagra y sintonizó al que puede y al que no. Robáis en nombre de la propiedad intelectual. Si es el negocio, vaya mafia. Donde pensar de la risca, vaya mafia. Antiguos alternativos, venidos a más. Vaya, vaya banda de chuletas de postal. Y las sedes son